Hola estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les saluda aquí una vez más su profesor de inglés, Eliezer Rojas, y en esta oportunidad les traigo a todos ustedes un pequeño video presentando un poco de la materia que se va a ver en la prueba especial de inglés. Primero empezando con un poco de actividades de tiempo libre. Esta fue la primera materia que nosotros vimos durante el segundo semestre, que era vocabulario relacionado a esto. ¿Qué cosas podías hacer tú, por ejemplo, durante tu tiempo libre? Y aquí, como ustedes pueden ver, Free Time Activities. Vamos a poner aquí el puntero láser para que se pueda ver mejor. Free Time Activities tenemos Go Camping, que es salir a acampar. Go Fishing, salir a pescar. Play Video Games, jugar videojuegos también. Go for a walk, salir a dar una vuelta o salir a caminar. Go out for dinner, que es salir a cenar o a comer afuera. Go shopping, que como ustedes sabrán, o incluso muchos de ustedes utilizan esta expresión, ir de shopping. Go shopping sería entonces ir a comprar, ¿cierto? O ir de compras. Y por último, go to a concert, ir a un concierto. Aunque para este último la situación está muy limitada a nivel país. Estas son algunas actividades de tiempo libre entonces. Obviamente no son todas porque hay muchas más actividades, pero son, digamos, las más utilizadas o las más populares en distintas partes. Luego de las actividades de tiempo libre, tenemos también las daily routines, conocidas como las rutinas diarias. Y aquí pueden ver algunas de ellas. Por ejemplo, wake up. Wake up, que es despertar. La rutina diaria es lo que tú haces todos los días, por ejemplo. Que si bien puede haber un día que no lo hagas, es muy extraño que no lo hagas. Puede ser inusual incluso. No necesariamente se tiene que hacer todo en esta rutina. Pero si hay cosas que por naturaleza o biológicamente tenemos que hacerlas. Por ejemplo, wake up, despertar. Take a shower, tomar una ducha. Wash my hands, lavar mis manos. Have breakfast, tomar desayuno. Get up from bed, levantarte de la cama. Brush my teeth, lavarme los dientes. Make my bed, hacer mi cama. Get dressed, vestirme. Play video games, jugar videojuegos. Go to school, ir al colegio. Go back home, volver o regresar a la casa. Play during recess, jugar durante el recreo. Have lunch, almorzar. Have dinner, cenar. Listen to music, escuchar música. Y por último, go to sleep, dormir o irse a dormir. Esas son algunas de las rutinas diarias. Así que de todas maneras les pedimos que tengan mucho ojo con las preguntas que se están realizando durante la prueba especial. Bueno, luego hablamos nosotros de los adverbios y comenzamos hablando de los adverbios de tiempo. Estas son palabras, ¿cierto?, que me van a indicar algo. ¿Qué es ese algo que me va a indicar? Como dice aquí, los adverbios de tiempo son estas frases que principalmente modifican la acción, modifican el verbo y me dicen, ojo aquí, cuándo algo ocurre, en qué momento ocurrirá u ocurrió esa acción. Así que ojo, recuerde, siempre es adverbio de tiempo relacionado con el cuándo se realizó la acción. Por eso se llama de tiempo. No se refiere a cuánto tiempo duró la acción,
sino que en qué tiempo lo hiciste, en qué momento, o sea, en palabras simples, cuándo se hizo la acción, o incluso cuándo se va a hacer la acción. ¿Cuáles son algunas de estas palabras? Bueno, algunas de estas palabras son, por ejemplo, diariamente, semanalmente, ayer, ¿cierto? Mañana, más tarde, en la mañana, en la tarde, en la noche. Palabras como esas serían adverbios de tiempo. Ahora, ¿cómo utilizamos nosotros los adverbios de tiempo? Ojo, si ustedes ven el orden de esta oración, aquí en la parte de arriba de este cuadro, aquí está el orden para hacer una oración simple. Pero como ustedes pueden notar, los adverbios de tiempo, ojo, adverbios de tiempo siempre van a ir al último en nuestra estructura de 3 palabras. Vamos a comenzar entonces con un pronombre. Comenzamos entonces con el pronombre que sería I, yo, un verbo, una acción, cocino, cook, yo cocino, y el adverbio de tiempo, daily, diariamente. I cook daily, yo cocino diariamente. Estos son los adverbios de tiempo entonces. Recuerden que siempre el momento, el cuándo se realizó la acción, tiene que ir al último. Y vean la estructura también para que ustedes puedan responder y hacer oraciones de la mejor manera posible. Ahora, además de los adverbios de tiempo, también están los adverbios de frecuencia, que me indican qué tan seguido yo realizo una acción, qué tan seguido lo hago. Entonces, los adverbios de frecuencia son eso. Pero ojo, que la estructura al momento de utilizar los adverbios de frecuencia es muy distinta, o un poquito distinta a lo anterior. Agregamos los adverbios de frecuencia entre medio del pronombre y el verbo. Aquí ya no va al final el adverbio de frecuencia. El adverbio de frecuencia va a ir al medio. Por eso el orden va a ser pronombre, adverbio de frecuencia y verbo. ¿Y cuáles son los adverbios de frecuencia? Partiendo por arriba, que sería, por ejemplo, siempre, algunas veces o incluso a veces, frecuentemente, ocasionalmente, nunca, rara vez, casi nunca, cosas así. Esas serían algunas palabras, por ejemplo, que caerían en esta categoría de adverbios de frecuencia. Veamos esta oración. Pronombre, adverbio de frecuencia, verbo. Pronombre I, yo. Adverbio de frecuencia, always, siempre. Cook, verbo. Cocino. I always cook. Yo siempre cocino, o en español, que sería el orden para nosotros, yo cocino siempre. Recuerden, en inglés el adverbio de frecuencia tiene que ir al medio, entre el pronombre y el verbo. La traducción en español, normalmente esta palabra podría ir al último, pero aquí, recuerden, es la clase de inglés. Pronombre, adverbio de frecuencia y por último el verbo, la acción. Recordemos también que vimos el currículum y dijimos que el currículum nosotros lo íbamos a dividir en 3 partes. Personal information o información personal, academic background o antecedentes académicos y por último, working experience, que sería la experiencia laboral. Y veamos cuáles son algunos puntos importantes que nosotros tenemos que utilizar al momento de completar la información personal. Partamos primero con full name, que sería el nombre completo. Tus 2 nombres o 2 apellidos o incluso 3 nombres en caso de que algunas personas lo tengan. ID number, que ID es identification, o número de identificación, que en otras palabras sería nuestro root. Address, que vendría siendo la dirección. Y recuerden que la dirección en inglés se escribe distinta a español, partiendo primero por el número de la casa y luego la calle. Algunas personas lo agregan el marital status, que vendría siendo el estado marital, si estás soltero, casada o viuda. Nationality, tu nacionalidad. Phone number,
el número de teléfono, recordando que en inglés los números de teléfono normalmente se separan en grupos de 3 y 3. Email, tu correo electrónico y, ya que está muy popular ahora, vaccine, si es que tú estás vacunado, por ejemplo, si tienes ya completado tu proceso de vacuna, que en algunos casos ya se está pidiendo. Recordemos para ir cerrando esta clase, recordemos modal verbs, verbos modales que vimos: should, las cosas que tú deberías hacer como consejos, y shouldn't, lo que no deberías hacer en una entrevista de trabajo. Veamos cuáles son algunas de esas cosas. Cosas que tú deberías y no deberías hacer en una entrevista de trabajos. Things you should and shouldn't do in a job interview. Veamos algunas de estas. Comenzamos primero con algunas que serían should, o sea, serían lo que tú deberías hacer. Recuerden que estas palabras, should y shouldn't, se utilizan para dar consejos a las personas. Por ejemplo, you should be punctual. Tú deberías ser puntual. You should show enthusiasm. Deberías mostrar entusiasmo. You should listen carefully. Tú deberías escuchar atentamente o cuidadosamente. Y por último, you should take a shower. Tú deberías tomar una ducha. Y para finalizar, shouldn't, lo que tú no deberías hacer entonces en una entrevista de trabajo. You shouldn't forget your documents. Tú no deberías olvidar tus documentos. You shouldn't use your phone or your cell phone. Tú no deberías utilizar tu celular. You shouldn't use wrong vocabulary. No deberías utilizar vocabulario vulgar o equivocado. Hay que cuidar mucho nuestro vocabulario al momento de una entrevista. Y por último, you shouldn't chew gum. Tú no deberías mascar chicle. ¿Se imaginan ir a una entrevista de trabajo hablando con la persona que te hace la entrevista y tú mascando chicle enfrente de esa persona? Puede resultar muy, muy incómodo y muy poco profesional para las expectativas que tiene esa persona en esa compañía o en ese lugar. Bueno, estudiantes, esta es un video explicativo con las preguntas que pueden aparecer en esta prueba especial y esperamos que este video les sea de muchísima ayuda. Que les vaya muy bien, mucho éxito y ojalá que les vaya excelente.